Saludos, mi nombre es Tibisay Arteaga y en esta oportunidad, cumpliendo con los lineamientos emanados del coordinador del subproyecto Práctica 2 a cargo del profesor Eduardo Cardona, estaremos hablando sobre la redacción de documentos referidos a las enajenaciones, al establecimiento de gravámenes o de constitución de personas jurídicas, mercantiles y civiles. En esta oportunidad me corresponde hablar sobre la redacción de documentos referidos a las enajenaciones y el establecimiento de gravamen. Cuando hablamos de la redacción de documentos referidos a las enajenaciones, definiremos la enajenación como esa transferencia de propiedad de un bien a una persona natural o jurídica a título oneroso o gratuito. Y nos referimos a gravámenes cuando hablamos de la cuando un bien está afectado, por una hipoteca o por un préstamo. En otras palabras, el bien inmueble tiene una notación que hace que haya cambiado su estado. Por eso que se habla muchas veces de la propiedad o la capacidad de enajenar y gravar, o también de la prohibición de enajenar y gravar. Entonces, bien, para entender un poco el tema, vamos a explicar qué es el significado de venta de bienes. El significado de venta de bienes es aquella acción por la cual se enajena en un precio determinado muebles e inmuebles, títulos y valores. La ley dice que la venta va a ser ese contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar un precio establecido en el Código Civil. La venta, reiteramos, es ese contrato en donde el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar ese precio. En este sentido, el contrato de compra-venta de bienes es un contrato por el cual el vendedor se va a ver obligado a entregar una cosa a cambio del pago de un precio por el comprador. Tenemos que tener claro que existen diferentes tipos de venta. La venta pura y simple, la venta de bienes muebles, la venta de bienes inmuebles, la venta a plazo. Pero tenemos que tener consciente también que todos ese tipo de contratos van a tener unos elementos que les son comunes y que van a tratar de darle sentido al bien que se está comprando. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser ese contenido de ese contrato? Ese documento, a la hora de redactarse, debe tener un contenido mínimo para que ese contrato posea una eficacia, ¿verdad? Entonces, allí tendremos que describir las partes que intervienen en ese contrato. ¿Cuáles son esas partes? Ya lo señalamos anteriormente, la persona que vende y la persona que compra. También vamos a ver la manifestación de la capacidad de las partes para firmar ese contrato. En el caso de los contratos importantes o inhabituales en el tráfico jurídico, no la tienen ni los menores de edad, no emancipados, ni los incapacitados judicialmente, que es un tema que ya hemos abordado en civil. La descripción del bien objeto de la compra-venta, que va a ser el objeto que estamos vendiendo y el que va a comprar la persona que tiene el dinero. Ese objeto va a ser determinado y estar en el comercio, que vamos a excluir de ese proceso. Por ejemplo, los objetos que sean contrarios al orden público. Por otro lado, el objeto podrá ser un bien inmueble, por ejemplo, una vivienda, un terreno, o un bien mueble, una computadora, un barco, por ejemplo, un automóvil. Entonces vemos ahí la diferencia de lo que es un bien mueble a un bien inmueble. El bien mueble es aquel que se puede trasladar, por ejemplo, una computadora la puedes trasladar de un lugar a otro, igualmente los barcos, pero nosotros no podemos trasladar una vivienda o un terreno. También tenemos que tener claro que la información sobre la situación del bien, qué estado físico, si existe, si tiene hipoteca o prenda sobre el mismo, si ha habido embargo. Tenemos que tener la mayor información posible sobre ese bien. No vaya a ser que cometamos el error de comprar un bien que esté hipotecado. Entonces, imagínate tú, es un problema para la persona porque puede perder su dinero. También tenemos que establecer un precio. Y vamos a establecer la fecha y la forma de pago y cómo se va a entregar ese bien. Y qué garantías tiene el bien que estamos vendiendo.
Una vez que el objeto ha sido determinado, el precio establecido y las partes están de acuerdo, vamos a perfeccionar ese contrato de compra-venta, ¿verdad? Y vamos a redactar ese documento y posteriormente lo vamos a firmar. El vendedor debe tener la obligación de proporcionarle al comprador, antes de la conclusión del contrato, una serie de informaciones para permitir que pueda conocer las características esenciales del bien antes de firmar el contrato. Porque muchas veces tú puedes comprar una cosa que no esté en buen uso y disposición. Además, el vendedor está obligado a la entrega del bien y el saneamiento de la cosa objeto de la venta, tanto de sus vicios ocultos como de su posesión legal y pacífica. De esta forma, el vendedor deberá garantizar que el comprador pueda hacer uso adecuado del bien adquirido, debiendo responder en aquellos casos en los que existan problemas técnicos o defectos que no se hayan podido detectar por el comprador en el momento de su adquisición y que estuvo desarrollado anterior a la venta. El comprador está obligado a recibir ese bien, a pagar ese precio en el tiempo y en el lugar que estos establecieron. El pago se puede hacer en el momento de la entrega de la cosa, que es el pago del contado, o más tarde, por ejemplo, en varios plazos. Eso depende del acuerdo que hayan llegado tanto el comprador como el vendedor. También se dan las ventas por plazo. Una vez que hayan sido indicadas todas las informaciones necesarias, las partes deben firmar ese documento para un mayor nivel de seguridad a la hora de que se presente cualquier problema en la venta. Ese contrato obviamente debe tener la firma de quien compra y de quien vende al final del documento. También es recomendable que se firme en el borde izquierdo de cada página que está compuesto el documento, ¿verdad? Y también puede haber unos anexos a ese contrato. ¿Qué ley rige esta parte de las compras-ventas? Bueno, tenemos que el Código Civil lo establece a partir de los artículos 1445, así como también la ley. Soy Lenne Martino. En esta oportunidad me corresponde hablarles sobre lo relacionado a la donación. A través del contrato de donación, una persona llamado donante transmite gratuitamente a otra llamado donatario un bien inmueble o mueble, incluido el dinero o un derecho que forma parte de su patrimonio. Por su parte, el donatario acepta esta transmisión. El fundamento jurídico de la donación como contrato o documento jurídico lo encontramos en el artículo 1431 y siguientes del Código Civil venezolano. Este documento expresa la disposición del donante a dar en donación en forma gratuita una cosa u otro derecho de su patrimonio a otra persona que lo acepta. Mediante la donación se pueden transmitir todos los bienes o derechos que forman parte del patrimonio del donante o parte de ellos, siempre que los bienes y derechos sean donados concretos e individualizados y que quien dona se reserve en propiedad o en usufructo, lo necesario para vivir en un estado correspondiente a sus circunstancias. La donación presenta como característica inmediata la de ser un contrato unilateral y como nota mediata la de ser un acto jurídico bilateral, dado que todo contrato es un acto de ese tipo y exige, por ende, de un concurso de dos o más voluntades. ¿Quién puede donar? Pueden ser donantes las personas físicas o jurídicas que tengan capacidad para contratar y disponer de los bienes o derechos donados. Por esta razón, los menores, incluso emancipados, y los incapacitados judicialmente no pueden donar si no intervienen sus representantes legales, tales como padres, tutores o curadores. Los tutores de los menores o incapacitados necesitan autorización judicial para donar bienes de sus tutelados. En cambio, los padres solo pueden necesitarla si la donación tiene por objeto un bien inmueble. ¿Quién puede recibir una donación? Por lo general, cualquier persona física o jurídica puede ser donataria, incluso sin la intervención de sus representantes legales. Sin embargo, en el caso de las donaciones condicionales, aquellas en las que se dona algo a cambio del cumplimiento de una determinada obligación, es necesario que el donatario tenga capacidad para contratar o que intervengan sus representantes legales. Mi nombre es Ojeda Gemar, dando continuidad con la exposición. Voy a estar hablando de lo que es el arrendamiento, mandatos, transacciones, contrato de obra,
pagaré y letras de cambio. El arrendamiento es un contrato que guarda relación entre las partes, donde una de las partes cede sus cosas, bienes inmuebles o inmuebles en un tiempo temporal por una suma de dinero establecida. Cabe destacar que en dicho contrato deben quedar establecidas las cláusulas que ambas partes deben cumplir. El mandato. El mandato es el poder que le confiere una persona a otra para que actúe como representante. La transacción. La transacción es el movimiento o el acuerdo entre un vendedor y un comprador, donde una de las partes coloca su activo y la otra parte cumple con el pago. El contrato de obra. El contrato de obra es la relación entre las partes, donde una de las partes está en el deber y la obligación de ejecutar la obra para cubrir las necesidades de obra. El pagaré. El pagaré es un documento que le entrega una persona a otra, donde contrae la obligación de pagarle una suma de dinero en un tiempo establecido en el pagaré. La letra de cambio. La letra de cambio es un documento de cobro donde se le ordena el pago de una suma de dinero por la fecha de vencimiento determinada en la letra de cambio. Mi nombre es Marbelis Arteaga y me corresponde el punto sobre la constitución de personas jurídicas y mercantiles y civiles. Entre ellas tenemos la sociedad mercantil o sociedad comercial, asociación cooperativa, consejos comunales y banco comunal. La sociedad mercantil o sociedad comercial son aquellas sociedades que tienen por objeto uno o más actos de comercio, según el artículo 200 del Código de Comercio. Existen bajo una denominación o razón social mediante acuerdos de voluntades de un grupo de personas llamadas socios, que unen sus esfuerzos y capitales para la realización de un fin común de carácter económico y con propósitos de lucro. Las cooperativas son asociaciones abiertas y flexibles de hecho y de derecho, cooperativas de la economía social y participativa de personas que se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario para hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes para generar un bienestar colectivo y personal, según artículo 2, decreto con fuerza de ley especial de asociaciones y cooperativas. Deben ellas, por supuesto, cumplir con todos los fines de interés social y beneficio colectivo. Los consejos comunales es una forma de organización de la comunidad donde el mismo pueblo es quien formula, ejecuta, controla, evalúa las políticas públicas asumidas así de ejercicio real del poder popular para las prácticas de las asociaciones adoptadas por la comunidad bajo los principios de equidad. El banco comunal es el brazo financiero de los consejos comunales, es una unidad de gestión financiera integrada por 5 personas electas en asamblea de ciudadanos. Tiene como propósito social llevar recursos a la población más excluida y transfiriendo recursos de forma directa. La personalidad jurídica es de cooperativa. Se rige por la ley de microfinanzas, ley de consejos comunales, ley anticorrupción, por tratarse de recursos del Estado. Funciona bajo una directiva que son electas por todo el colectivo, por supuesto. Y se rige por la ley de consejos comunales promulgada en abril del 2006.